vamos a estar con Facundo Figueroa y Esteban De Luca, dos representantes del equipo de alumni que son egresados del programa ejecutivo de seguros, y el señor Marcelo Debe de Tiempo de Seguros, colega y amigo. La palabra es tuya, Marcelo. Bueno, gracias, Vero, una gran amiga de la profesión, así que un gusto compartir este streaming contigo y con dos colegas a quienes aprecio mucho. La primera pregunta que me gustaría hacerles es acerca de qué es el alumni, porque mucha gente lo oye nombrar, tal vez quiere incorporarse a realizar ese tipo de curso en APAS, pero no conoce bien qué es el alumni. Que el que quiera me lo cuenta. Bien, bueno, buen día antes que nada, gracias por el lugar a APAS en esta oportunidad. Alumni es una comunidad federal de productores de seguros que hicieron una capacitación especial. Hoy en día se hace lo que se denomina el programa ejecutivo de APAS. Tenés la posibilidad de analista de negocios o analista de riesgo. Una vez que vos obtenés ese título, justamente hoy un desayuno que hicimos para el alumni, entregamos el diploma con los profesores que están a cargo de la capacitación. Hicimos una entrega de diploma de los últimos egresados y a partir de ahí nosotros los invitamos a participar de esta comunidad. Esta comunidad es federal, precisamente porque participan productores de toda la Argentina que tienen la posibilidad de hacer esta capacitación. Y el alumni, nosotros lo que hacemos es tratar de llevar el rol del productor mediante la capacitación a otro nivel, darle otra profesionalización al productor. Hacemos capacitaciones constantes, la programación habitual que tenemos es una charla por mes con algún orador de algún tema específico que se propone mediante la coordinación. Y tenemos el Cintan, que es un grupo de WhatsApp en el cual ingresan todos los alumni a ese WhatsApp. Y es un espacio de debate tanto de la vida diaria del productor como de algunas cuestiones particulares que se van presentando en el día a día de nuestra actividad. ¿Qué requisito necesita un productor para poder incorporarse en este tipo de capacitaciones? Hoy lo que nosotros estamos pidiendo para ingresar al alumni es tener finalizada este curso, este programa ejecutivo que tiene APAS. Por el momento estamos con esa exigencia. Vos me comentabas que podía hacer tanto en lo que sería análisis de riesgo como en negocio. Claro. ¿Cuál es la capacitación que ha hecho cada uno de ustedes? Yo inicié la capacitación de analistas de riesgo en APAS y luego hice la capacitación de analistas de negocios, que ahí le da ya. La capacitación de analistas de riesgo va más en torno a nuestra profesión, el día a día, el asesoramiento de los clientes. La otra capacitación, el programa de negocios, habla más del negocio propio del productor, del broker de seguros, cómo empezar a pensar un poco en procesos, en los recursos, de qué manera administrar las finanzas. Es un programa mucho más completo para la empresa. Siendo específicamente al que tiene que ver con el análisis de riesgo, de alguna manera lo que plantea es que el productor tiene que mirar su negocio distinto que antes, ¿no? Tal vez antes el productor iba y asesoraba, ofrecía coberturas. Acá habría como una mirada previa que es primero mirar el riesgo para luego buscar el traje a medida de ese riesgo. Exactamente. El cambio radical, el programa es que es un giro de 180 grados en cuanto al asesoramiento. Nosotros íbamos con un maletín lleno de coberturas a ver al cliente. Y el cambio de visión es ahora empezar a conversar el cliente sobre los riesgos que tiene y a partir de los riesgos hacer un análisis de qué es lo que necesita y de qué manera cubrimos esos riesgos con la cobertura de seguros. Pero arrancamos de los riesgos, no de las coberturas. Ese es el cambio radical. Es un cambio radical importante porque primero hay que entender de que los riesgos, hay que aprender a mirar los riesgos, ¿no? A encontrar los riesgos como si fuera dónde está Wall-E, bueno, dónde están los riesgos acá en este cliente. Sí, nosotros lo que aprendemos acá y lo que tratamos de inculcar en alumni es trasladarle al dueño de una pyme, al dueño de un negocio, o sea, que tiene que poner el seguro sobre la mesa, o sea, darle la relevancia que realmente tiene, o sea, no comparar, que están acostumbrados a comparar póliza con póliza, o mirar cobertura, no, analizar el riesgo, que es donde va a tener el problema, o sea, cuando vos te golpea el riesgo, no es en abstracto, te golpea en una parte específica del negocio, o en tu proveedor, o en tu estructura, o en tu producción, o en tus clientes. Entonces ahí donde vos tenés que analizar
Y ahí lo que nosotros principalmente aprendemos en lo que es lo que antiguamente era ARPA, que ahora es el programa ejecutivo, es esta matriz de riesgo que nosotros denominamos, que ahora si quieren les contamos un poquitito en qué consiste. Contanos en qué consiste este mapa de riesgo, matriz de riesgo, como la llaman ustedes. Contame cómo es eso. Parte desde ese punto de vista, desde analizar el riesgo, nosotros partimos de 5 lugares, digamos, que son áreas, procesos, o sea, qué puede suceder, qué impacto tiene eso que puede suceder y qué solución tiene. O sea, el área, no sé, en un área específica del negocio, no sé, proceso, producción. O sea, qué puede suceder que se me rompa una máquina. Te doy un ejemplo concreto para que se sepa. Ahí es fácil la conversación con el cliente, ¿no? Porque el cliente sabe de Claro. procesos y uno Claro. lo va ayudando a través del proceso de identificar los riesgos que tienen esos procesos, ¿no? En cada una Claro. de las Va áreas. acompañando el pensamiento. Exactamente, por eso yo Esteban hablaba que es más amplio, no es solo agarrar, leer una póliza, leer cobertura, Claro. porque ¿qué estamos hablando? Yo veo un problema, veo qué impacto puede tener ese problema y le busco una solución, sea mitigando ese posible riesgo o lo puedo transferir, o sea, transfiriendo a una compañía de seguro. ¿Está Y bien? si no hubiera tal situación, evaluar una situación de autoseguro, pero un autoseguro en serio. Exactamente, exactamente. Si se rompe, vemos. Claro, tal Exactamente. cual. Una vez que identificamos el riesgo, las soluciones son varias, ¿no? O sea, una de las soluciones es el seguro. Ajá. Otra es la mitigación, se puede eliminar también los riesgos. Es una conversación que se da con el cliente, pero nosotros una vez que identificamos, proponemos los cambios y le damos las alternativas de los riesgos que podemos asegurar. Lo primero que seguramente el cliente agradece esa matriz de riesgo. Lo segundo que puede aparecer es: no tengo dinero para implementar este plan que me proponés que me dejaría a salvo de todo. Exacto. ¿Cómo se maneja con un cliente, habiendo hecho una matriz de riesgo, esa objeción de dinero faltante para poder ponerla en práctica? Bueno, en la matriz de riesgo lo que tiene es una foto del momento que uno la realiza, pero después, a medida que uno va generando la conversación con el cliente, la relación con el cliente, a las renovaciones, uno vuelve con esa matriz de riesgos, identifica qué riesgos habían identificado en aquel momento, se pueden sumar otros riesgos y también se ven las soluciones y cuáles de las soluciones se contrataron y cuáles no. Entonces también te sirve como guía para las renovaciones, para conversar, a ver qué cosas faltan, qué cosas se podrían agregar y qué no. Claro. Desde el punto de vista del profesional productor, también lo deja a riesgo de no haber dejado vacíos de cobertura sin asesorar. Luego, si no hay cobertura porque no se consiguió o no se contrató, no será responsabilidad del productor. No, exactamente, por eso acá hablamos de un plan integral y de un asesoramiento integral por parte del productor. O sea, no estamos hablando de cobertura de seguro, Claro. porque lo que decía Esteban, también se trabaja sobre la prevención. Claro. Yo puedo no contratar un seguro, Sí. o mejor dicho, puedo limitar las coberturas que contrato porque trabajé la prevención de determinado riesgo. Inclusive también para estar en la prevención y el seguro van de la mano, o sea, son dos cosas que van en conjunto. Y eso es lo que nosotros tratamos de transmitirle al posible asegurado. ¿Han notado el cambio físico que seguramente se produjo en ustedes, que ahora entran en cualquier cliente o entran a un supermercado, donde sea, y ya lo miran con Claro. otra mirada que la Mirá, anterior que no puso tenían? tal cosa, no hizo tal Claro, cosa. o sí. mirá, ya... Claro. ¿Les ocurre? Sí. Ahí, mirá, cambia radicalmente y al principio cuesta, ¿no? Porque estamos acostumbrados a otra, o estábamos acostumbrados a otra forma de trabajar y empieza a costar al principio identificar los riesgos, conversar sobre riesgos, pero una vez que lo naturalizás, Sí, sale. es súper sencillo, es súper más fácil la conversación con los clientes y la mirada del riesgo y de cómo proteger al cliente te cambia y el cliente eso lo ve, lo siente. Sí, inclusive lo que charlamos un poquitito hoy, una empresa nueva viene, se contacta con vos, con el productor, charla, no dejamos de analizar la póliza que tiene, nosotros nos concentramos en el riesgo, o sea, nos dejamos la póliza a un lado y vamos a ver el riesgo en concreto. Para que no, de alguna manera no te perturbe la mirada real Exactamente, tuya. claro, que no te limite a Claro. leer una póliza que en realidad capaz no sabes quién la hizo, cómo la hizo, si Qué copió y bueno. pegó de otra, entonces entras en un terreno que capaz termina siendo complicado, no solo para vos de tu asesoramiento, sino el cliente que es el que está en el centro, que es lo importante. Calculo que para un productor de seguros que aplica esta matriz de riesgo, de alguna manera lo posiciona diferente ante el cliente. ¿Han notado eso, que se sienten mejores profesionales cuando se han capacitado con este tipo de sistema? Sí, mirá, yo te puedo dar mi opinión personal.
no es lo mismo entregar que vos le digas, mirá, te mando la cotización de tu fábrica, de tu empresa, de tu negocio, por acá hablamos de todo, de tu almacén, a que yo te haga un análisis pormenorizado con una matriz de riesgo que trato de bajártela al llano para que cualquiera la pueda entender. Es muy sencilla, no hay nada complicado. Lo que hablamos hoy, ¿quién conoce el negocio? El comerciante, ¿está bien? O el empresario. Vos le bajás al llano lo que vos ves desde tu lugar y él te va a contar lo que él entiende de negocio, que es el que verdaderamente sabe. Yo creo que es un diferencial importante. No es lo mismo mandar un papel con que te cubro esto, que tampoco saben bien qué es y cuánto te va a cobrar la compañía, que te explique y te vuelque tu negocio y lo que yo veo de tu negocio. Creo que la persona se queda mucho más tranquila. En tu caso, Esteban, ¿tuviste un caso donde te sentiste mejor profesional a partir de este conocimiento? Desde el primer día que empecé a implementar el método me sentí mejor profesional, sin duda. Y sabes que el primer cliente que fui a ver armando la matriz de riesgos era una empresa que vendía alimentos refrigerados. Que era un cliente ya de muchos años nuestro, que tenía un tipo de póliza en particular. No tenía falta de frío. No tenía falta de frío. Claro. Exactamente. Ahí detecté que el mayor, donde le apretaba el zapato era ahí, era la falta de frío. Pero no por una cuestión de incendio, porque en general las compañías te lo dan a consecuencia de un incendio. Él lo que le pasaba era que al perder la mercadería, no solamente perdía los bienes, sino también perdía los clientes, ¿no? Entonces estaba muy preocupado por eso y tenía un montón de medidas preventivas para que eso no suceda. Entonces, a raíz de la matriz de riesgo, detectamos eso primero, lo hablamos con la compañía en principio todas las compañías nos devolvieron una cotización clásica de falta de frío a consecuencia del incendio y no era lo que realmente necesitaba el cliente. La compañía todavía no lo había interpretado, yo no se lo pude transmitir. Luego de la conversación pudimos conversar con la compañía, las compañías eran reticentes a dar esa cobertura, él lo que quería era una falta de frío por si se cortaba la luz, ellos tenían el grupo electrógeno, tenían un cambio automático, un tablero automático de cambio, tenían alarmas, tenían todo, pero dice, si me falla todo esto yo pierdo a los clientes, además de la mercadería. Y contándole a la compañía, primero yo entendiendo lo que le pasaba al cliente, cómo trabajaba su negocio, lo que quería y lo que no quería, el cliente era el primero que no quería que haya un siniestro. Trasladándosela a la compañía, pudimos conseguir la cobertura esta de falta de frío a consecuencia de un corte eléctrico o del suministro eléctrico, sí. ¿No? Pero es eso, es también la conversación cambia con el cliente y empieza a cambiar con la compañía. Sí. La conversación nuestra de los productores con la compañía es diferente. Ya no recibimos solamente lo que nos dan ellos, sino empezamos a pedir cosas que realmente necesitan los clientes. De alguna manera, esto te saca de la zona de confort donde el productor antes iba. Creía saber más del riesgo que el cliente y ofrecía una póliza que supuestamente desde su saber era un paraguas protector. Claro, fíjate que lo que dice Esteban, él baja el ego. Claro, pero es tal cual. Te limita mucho y es muy amplia la función del productor. Fíjate lo que dice Esteban, que es importante, él lo hizo sobre un cliente que ya tenía. Claro. No es que salió a buscar nuevos clientes a aplicar el método. Seguramente mucho productor, revisando su cartera, va a generar una modificación importante en las pólizas que tiene o inclusive suscribir pólizas nuevas. Está muy bueno que el productor entienda que si no lo hace él, ya hay muchos capacitados en este tipo de uso de herramienta que lo pueden hacer por él y va a perder su cliente. No tengas duda, hoy entendemos nosotros que el secreto en la profesión está en la capacitación. O sea, un productor capacitado, hoy lo dijeron un poco en la inauguración del foro, un productor capacitado marca una diferencia súper importante en el mercado. O sea, nosotros siempre el eje principal de Alumni es el asegurado en el centro. Y si el asegurado está en el centro, vos tenés que estar capacitados para realmente poder protegerlo de la forma que se merece. Y si te quedás a un costado, si no te capacitás, si no te profesionalizás, no estás siguiendo mucho ese camino. Verónica, te pregunto a vos si aplicás técnicas de mapeo de riesgo o de análisis de riesgo o sos más propensa a ser una productora tradicional donde el primer golpe de vista parecería que ser el centro de la cobertura. Creo que poco a poco vamos todos profesionalizándonos un poco con esto y buscando esta mirada integral y por eso estamos siempre capacitándonos, ¿no? Entonces, sí, lo utilizo. Cuesta bastante llevarle a las compañías por ahí eso, pero creo que es muy importante que el productor de seguros se profesionalice. Sí, y entender, creo que si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro por nosotros. Por lo no cual, tengas duda. Esto es, y en esta época de competencia, creo que es lo que viene. El cliente va a querer
o va a elegir la mejor cobertura gastando el menor cantidad de dinero Sí. y con la mayor Sí, Marce, seguridad. y a ver, el asesoramiento. Sí. O sea, el asesoramiento del productor hay que ponerlo, tiene que serlo, porque hablamos de comparar costos. Bueno, pero también hay una persona atrás que te asesora Sí, sí. y eso hay que valorarlo. Sí. Y también creo que no hay que perder de vista que hoy el cliente ya empieza a usar ayudantes dentro de su empresa, que son los que terminan ocupándose del tema de seguros, y ya el dueño tal vez no se ocupa más, te delega con un empleado con capacidades suficientes como para cuestionar lo anterior, ¿no? Bueno, perdón, un poquitito lo que hace, o sea, lo que hablamos nosotros de de cambiar el foco, de llevarlo al riesgo, significa precisamente eso. Claro. O sea, que lo pongan sobre la mesa y se debata como un tema importante el Claro. seguro. Antes estabas acostumbrado que te decían, no, el tema del seguro hablalo con el contador, hablalo con el técnico si era higiene. Y decir, no, pará, vos sos el dueño de este negocio, vos tenés que estar en la mesa chica donde se decide qué se contrate y qué no. Porque después el impacto del riesgo lo vas a sufrir vos. O sea, las consecuencias patrimoniales, etcétera, todo lo que nombramos hoy, a vos te va a perjudicar. Sí, Entonces, el comerciante tiene que entender que él tiene que participar de esa mesa chica. ¿Está bien? El empresario, perdón, Sí, sí. que tiene que participar y tiene que estar en la toma de decisiones. O por lo menos el conocimiento de lo que se está decidiendo. Exacto, tal cual. Sí, también estaba pensando que el cliente tiene un contador, le preguntás, ¿tenés contador? Sí. ¿Tenés abogado? Sí. ¿Quién es tu analista de riesgo? ¿Quién es tu departamento de seguros? No tenemos un productor. Esto te pone de alguna manera en un lugar diferente con el cliente. Sos su analista de riesgo en materia de seguro. Claramente, ya no sos el productor de seguro. Seguro. Sí, sin duda, y la confianza que generas con el cliente a través de este método de trabajo es totalmente distinta. O sea, el cliente ya te ve, como vos decís, de otra manera, como su analista de riesgo, sino como el vendedor de Claro, seguros. un vendedor más de seguro. Claro. Exactamente. Ese Saliste es el de ese diferencial. lugar. Inclusive lo que dice él, puede ser que no contrate una póliza con vos. Puede Ajá. ser vos le hiciste un análisis de riesgo, vos, a ver, Totalmente. cobrás por ese trabajo, porque hacer un trabajo tuyo, le hiciste tú un análisis de riesgo, tú una matriz, y él se queda con eso y después tomará la decisión que tenga que tomar. No significa que sí o sí vos vas a ser el productor de seguro de él. Sí, sí. Sí, o sea, es un trabajo que bien puede ser el primer trabajo previo a la contratación de los Exacto. seguros o solamente un tema de consultoría. Exacto. Sí, sí. Exactamente. Les pregunto para incentivar a aquellos que piensan tal vez en formar parte del alumno algún día luego de haberse capacitado. ¿Les fue muy complicado poder hacerlo metidos porque todos tenemos una cantidad de horas X en el día, obligaciones profesionales, laborales, familiares? ¿Pudieron meterlo en su vida diaria esta capacitación? Sí, no es una capacitación que te implique demasiado tiempo en la semana. Sí es un cambio de mentalidad, ¿no? Uno tiene que estar dispuesto a meterse ahí en la capacitación, empezar a pensar en eso. Y lo que ayuda al grupo alumni es, cuando termina esa capacitación, continuar con ese modelo mental, con esa forma de pensar. Con la sinergia. Exactamente, hay una sinergia entre nosotros, Exacto. nos ayudamos, seguimos creciendo porque digamos, las capacitaciones que hacemos post el programa son iguales que... Sí, son capacitaciones, o sea, nosotros llamamos charlas que tenemos, son de contenido y que generan Muy debate y que estás toda la semana diciendo, che, mirá lo que dijo el profe, mirá lo que dijo el orador y charlas y te generan nuevas inquietudes, nuevos temas para tocar. Paco, y me parece que lo más importante, las charlas son súper importantes, pero la conversación interna que se genera entre nosotros nos hace crecer. Esa conversación es el think tank que te comentaba hoy, que es todo el tiempo, o sea, tú en evento determinado, no sé, el año pasado tuvimos el siniestro de Pegazzini. Bueno, contamos con la presencia de Tomás Furcade, que vino a charlar al alumno y nos comentó lo que él había visto. Una charla informal, o sea, armó un Zoom y charlamos 2 o 3 cositas, nada, viste, estructurado, pero te posiciona y te da un conocimiento que quizás hoy en día mucho productor se esté perdiendo, viste. Ya lo creo, se lo está perdiendo porque no participa de eso y además ante su cliente, de nuevo, es un productor que no tiene la diversidad temática o de conocimiento que le puede dar este intercambio profesional, ¿no? Sí, exacto. A ver, el alumni tiene eso, no sé que te atrae, que vos decís, bueno, te genera ganas de seguir estando, te genera ganas de participar, el tiempo te lo haces porque realmente es muy valioso, te da conocimientos, te da herramientas, te da
Cosa que antes no tenía, por lo menos yo, no tenía, y siempre hablamos nosotros de lo mismo. Y APAS un poco también habla de eso, del conjunto, de la comunidad, te hace más fuerte que estando el productor. Estaba muy acostumbrado a trabajar en solitario y te veo a vos como un enemigo, no te acerques a mi cliente porque te mato, ¿viste? Sí. Un poquito ir perdiendo eso. Sí. Eso fue un cambio de visión importantísimo, la colaboración entre nosotros. Pero no es que tampoco la Alumni somos un grupo de eruditos que estamos Claro, o sea, somos productores de seguros que decidimos... Terrenales. Exactamente, que cualquier productor puede subirse y acompañarlos. Contame, ¿cómo ves vos hoy al cliente en general en materia de conocimiento de seguros? ¿Ves que el cliente sabe más que antes? ¿Sabe lo mismo que antes? ¿Y cuán necesitado está de un asesoramiento profesional? Yo creo que el cliente tiene un acceso a mayor información. Es una realidad de las distintas plataformas, de la inteligencia artificial, desde que te mandan una póliza que ya la pasaron por el ChatGPT y te preguntan después de haberla pasado. Pero el asesoramiento del productor es clave. No, hay cuestiones que ellos no saben interpretar, que la inteligencia artificial puede llegar a confundir, y ahí creo que nosotros vamos a ir teniendo un rol preponderante. En tu caso, Esteban, ¿cómo lo ves? Sí, lo veo muy parecido. Veo que también ahora hay mucha información en cuanto a costos, o sea, se comparan mucho más fácil los costos, pero eso en sí, a nosotros que estamos por el camino de agregar valor con el tema del asesoramiento, eso no nos cambia, ¿no? O sea, nosotros seguimos pensando las 24 horas, 365 días del año sobre seguros, sobre riesgo, nosotros sabemos sobre eso, hay una diferencia con el cliente y eso le podemos dar valor al cliente. Y cuando uno empieza a aplicar este método, el costo pasa a segundo o tercer plano. Uno ya no va a comparar y decir, mira, te bajé la póliza. No, estamos hablando de coberturas, estamos hablando de riesgos, estamos hablando de otra cosa. El costo viene después. Sí, tenemos la tendencia, creo, de pensar en que, por ejemplo, el seguro de auto es un commodity, cuando si vos analizás las distintas ofertas del mercado ya... Claramente no lo es. No lo es. No. Pero seguimos hablando de que es un commodity. Sí, Hogar sí, es un commodity, no lo es. Creo que todo seguro hoy es diferente y necesita un asesoramiento profesional. Marcelo, hoy lo hablaba el superintendente también. Nosotros los productores sabemos el día a día de las compañías de seguros. Conocemos perfectamente qué compañía está bien, qué compañía está mal. Lo dijo el superintendente, ellos no están en el día a día, ¿no? Ni siquiera ellos saben esa información. Ese termómetro lo tenemos nosotros por estar en el mercado. Y eso me parece que también es un valor que aportamos. Y le voy a preguntar acá a la dama de la mesa, justamente, ¿cómo ves al cliente hoy? ¿Cómo te llega ese cliente ahí a tu mesa de decisiones? El cliente llega como informado con estas cosas que decimos, pero como así un poquito agarrado a los pelos, ¿no? Y cuando uno le empieza a hacer el análisis, dice, bueno, y yo creo que eso es lo que también es súper importante cuando nos profesionalizamos, porque amamos esta profesión y nos entusiasmamos. Y esta energía colaborativa que habla Alumni, que antes hablamos con BNI en la entrevista, me parece súper importante, que es el lema también de este foro. Esteban mencionó que pudo conseguir que una compañía interprete una necesidad puntual del cliente y transformarlo en una cobertura. Pero eso no es tan sencillo. ¿Cómo manejan ustedes ese diálogo con las compañías donde a veces están muy atadas al librito? Dice, ¿está cubierto o no está cubierto? ¿Lo tengo o no tengo? ¿Tengo reaseguro o no lo tengo? Sí, yo, creo que de la forma que vos te posicionás ante una compañía, como dijo Esteban, ante un pedido en particular que vos le haces y le llevás todo el desarrollo que armaste, con una estructura de riesgo, con una matriz de riesgo, donde vos ves una posible solución, donde ves dónde está el foco del problema, es distinto. Ya te miran con otros ojos, saben que no estás pidiendo cualquier cosa, se puede charlar. Yo he encontrado empresas abiertas a... Lógicamente siempre tenés cuestiones que no se pueden tomar, que uno mismo dice, acá vamos, está complicado, y te das cuenta. No están acostumbrados. Claro, de La verdad. compañía no está acostumbrada. Claro. Es un cambio que tenemos que dar nosotros también. Es verdad. Exacto. También ven como una posibilidad o como un apoyo a esta solución de coberturas la posibilidad del coaseguro, que es una figura que en algún momento era muy popular y luego se dejó de lado y hoy, por exigencia de la suscripción, empieza a tomar vuelo de nuevo. Sí, la realidad es que nos estamos encontrando con sumas realmente importantes, en riesgos importantes, en lo cual es mejor distribuir un poquito el riesgo. Y sí,
lo estamos cada vez más frecuente, digamos, en empresas grandes. Ajá. Esteban, ¿aplicás la figura del coaseguro? ¿La Sí. promovés dentro de las compañías o dentro de los asegurados? Mira, puntualmente para riesgos grandes, no es lo habitual, pero sí, te puede ayudar en eso para colocar ciertos riesgos. Me gustaría, antes que termine la nota, que hagamos entonces un repaso de cuáles son las 5 áreas en las que se pone foco para elaborar esta matriz de riesgo. Bien, son en un área de negocio en particular, en el proceso, ¿está bien? El proceso puede ser producción o puede ser el edificio. Perdón, uno primero identifica el área, Sí. después dentro del área es el qué le puede pasar, Claro. ahí estaría el riesgo. Después estaría el impacto, ¿no? De si esto que le puede pasar tiene un impacto bajo, un impacto medio, un impacto alto. Y a partir de ahí podemos empezar a pensar en Claro, las soluciones. solución. Ajá. Notás que cuando comenzás esa charla con el cliente, que por lo general tiene que ser o con el dueño que conoce o con el jefe de fábrica o el que está al frente, el responsable de fábrica, notás que crece el entusiasmo del otro por contarte de su actividad y a practicar una escucha activa de eso. Sí, es el dueño de la empresa, es un apasionado, lo ama, es de él. Y nosotros tenemos que enseñarle a que realmente lo cuide, que lo tome de esa forma. O sea, si para vos es lo más importante que tenés que aplicar este método. O tenés que por lo menos escuchar. Está bien. Ahora, en ese mismo apasionamiento, a veces él no ve justamente, porque dice, yo tengo esta fábrica hace 40 Sí. años y nunca pasó nada. Claro, es lo Y más él- difícil. Y él tal vez no ve algo que es muy visible para vos. ¿Cómo manejás esa interlocución de una verdad que hay que revelar? Mira, es lo más difícil eso. Y quizás en el primer encuentro, en la primera conversación, más que el cliente tampoco está acostumbrado a Claro. conversar sobre eso, hay un montón de riesgos que él los descarta, ¿no? Sí. O que no le da importancia. Pero a medida que uno va teniendo la relación con el cliente, va creciendo esa relación, esa confianza, ese riesgo que en la primera visita él no lo vio, que uno se lo marcó, en la segunda visita probablemente cambie un poquito. Claro, le plantaste ¿no? la semillita y después vas a... Y a medida que va pasando el tiempo, él empieza a pensar en riesgos. Él. Sí, sí. Nosotros lo ayudamos a cliente, eso. digamos, empieza a traerlo a la Exactamente. mesa. En el Sí, momento, sí. todas las personas, lo que tratamos es como de evitar los riesgos, ¿no? De no hablar de eso, ¿no? Nos da miedo eso. Pero a medida que uno da la conversación, eso se va dando mucho más natural y se empiezan a descubrir riesgos que ni siquiera nosotros los vimos, ¿no? Sí, sí. Ellos empiezan a detectar riesgos que nosotros no hayamos visto. Mencionamos el siniestro de Spegazzini, que creo que ha dejado una enseñanza en cuanto a la importancia, bueno, del buen aseguramiento por un lado, con quién comparto Claro. el ¿Cómo ámbito de mi claro. negocio y todo el tema de responsabilidades, que a veces las pensás linderas, pero acá las hubo remotas. ¿Cómo ven desde el análisis de riesgo la cobertura de responsabilidad civil que está ofreciendo en general el mercado? Yo creo que en general no hay una conciencia real ni por parte del productor ni por parte del cliente. Es la cobertura que más deja de lado, por decirlo de alguna forma, la que no toma conciencia de lo que puede llegar a pasar. ¿Sí? Esto es un caso típico. Difícil analizarlo el siniestro porque estamos hablando por la estructura del lugar, ¿viste? Ha dañado el lugar, es decir, Sí. vos, si hablamos de qué suma asegurada le poníamos, todos nos quedamos diciendo no hubiera alcanzado tampoco. Sí. Pero bueno, la realidad es que desde el vamos no estaba bien armada esa póliza, Sí, sí, por lo menos. Sí, hay un problema en la responsabilidad civil, linderos específicamente, es que es muy difícil de dimensionar, ¿no? Claro. O sea, uno puede hablar del incendio, podés ver hasta dónde el incendio del patrimonio del asegurado es mucho más sencillo, tiene un límite. Esto no tiene límite, es como la responsabilidad civil Sí, general. Pero bueno, dentro de la matriz de riesgo nosotros analizamos, dentro de lo que llamamos entornos, Ajá. están los linderos y hacemos un análisis de los linderos. Sí, yo creo que después de Spegazzini ya la palabra lindero tendríamos que buscar de suplantarla por otra. Sí, sí, Que diga exactamente. riesgo consecuencial, ¿no? Claro, claro. Sí. Responsabilidad civil consecuencial, no sé, algo diferente porque Claro, porque lo que decía vos, ¿qué es lindero? claro, el lindero puede ¿Hasta estar a dónde un llega el kilómetro, lindero? ¿no? Claro, el que tengo al lado, que Claro, está a 10 kilómetros, porque Sí, sí. dañó, no me acuerdo el exacto el número, pero Sí, sí. varios kilómetros dañó, rompió vidrio, Sí. rompió estructura de lugares, Claro. Sí, o sea, sí, fue sí. amplio. Además que como la tenemos limitada por la de incendio, por la Exactamente. cobertura de incendio, es como difícil Sí, sí, poder eh, dar la suma que verdaderamente necesita el cliente, ¿no? Tal cual. A veces.
Sí, bueno, para eso tenemos que pensar tal vez en pólizas complementarias o que trabajen en exceso de la póliza primaria. Sí. Buscar darle la mejor cobertura que se pueda conseguir, porque tampoco somos magos que sacamos de la galera planes perfectos. Pasa con la RC en general. Claro. O sea, yo de cualquier riesgo te pregunto a vos te pregunta el cliente, ¿a vos qué suma te parece que está bien? Y tenés que empezar a analizar bien lo que hace, qué puede pasar, buscar antecedentes, porque la realidad es que no somos magos, no te puedo decir, no, ponele 100 que va a estar bien. Nosotros el año pasado terminamos un trabajo grande que hicimos de lo que fue la RC automotor, de la insuficiencia, de la suma asegurada, que todo en el mercado, después que Alumni lo puso sobre la mesa y las compañías empezaron a trabajar sobre eso. Quizás también sea un momento en el cual la compañía empieza a trabajar sobre sumas mínimas para lo que es RC. Lo que decía hoy, te limita la suma de incendio para el lindero, bueno, no me pongas esa limitación, si yo te la quiero pagar como cliente. Ofreceme un extra límite. Claro, o cobrame una extra prima, lo que sea, pero dame la oportunidad de tenerla. Estaba pensando que a partir de que, pongamos el caso de ustedes dos, elaboran una matriz de riesgos de un cliente puntual, te soluciona tal vez el trabajo para ir a un cliente de la misma actividad, porque más o menos los riesgos pueden ser los mismos y lo que habrá que hacer tal vez son ajustes. ¿Han practicado esa política de nicho? Decir, che, me metí en una industria, no sé, estaciones de servicio. Bueno, me especializo en esto y me es muy fácil ahora analizar adecuadamente porque ya vi tantas y se parecen tanto que con pequeños ajustes tengo mi trabajo hecho. ¿Lo han hecho? Sí, sin duda. Hay particularidades cuando te cambian los clientes, pero la base es verdad que es la misma. Y ¿sabes lo fundamental? Es que en la matriz de riesgo es importante conocer el proceso, ¿no? Y muchas veces en las empresas que tienen procesos productivos es difícil entender el proceso. Nosotros somos de seguro, nosotros somos de riesgo, pero entender el proceso es difícil. Entonces te ayuda mucho tener antecedentes sobre eso para entender el proceso. Se te hace mucho más liviano, mucho más fácil el tema de la identificación de los riesgos. Nosotros en su momento, cuando hicimos la tesis originalmente, el profesor en su momento nos decía, busquen referencias de esa empresa, qué hace, cómo es el proceso productivo, cómo es la línea de trabajo, etcétera, dónde está ubicado, cómo es el lugar donde está ubicado, porque te posiciona de otra forma y te da un conocimiento que te permite después analizar el riesgo de otra forma. Sí, no sé si les ha pasado en la profesión que a veces el productor tiene ganas de decirle al cliente cómo es su proceso, o por el contrario, le da miedo preguntar porque dice, no entiendo un poco de lo que el tipo hace. Y que le pasa vergüenza. Claro, esto de alguna manera empareja la cancha, ¿no? Sí, total. Pero ¿sabes qué? Yo me di cuenta a partir de la conversación, preguntándole al cliente sobre los procesos, que a los clientes les encanta hablar de eso. Y uno no tiene por qué saber de eso, ¿no? O sea, tiene que saber preguntar. No tiene que saber. Exactamente. Lo que dice Esteban, mejores preguntas para después tener mejores respuestas. Nosotros en Alumni estamos haciendo, el año pasado hicimos, y este año tenemos pensado hacer también visitas de campo, que son visitas prácticas en las cuales nosotros después desarrollamos un trabajo en base a eso, armamos un informe, una matriz de riesgo que nos permite a todos ir capaz a riesgos más importantes que capaz que no todos los productores tienen acceso. Y eso está bueno también. Sí, creo que está bueno porque es muy feo para un productor también ir a decirle al cliente, mira, esto no estaba previsto como cobertura en tu póliza, y el directo responsable a veces es el productor. Claro. El cliente va a decir, ¿por qué no me lo ofreciste? Claro, ¿por qué no lo viste? Te va a decir. ¿Por qué no lo viste? Claro, ¿por qué no lo viste? Te va a decir. Claro. ¿Por qué no me asesoraste al respecto? Exactamente. Y hoy puede tener consecuencias legales eso y económicas, obviamente. Sí, con el método de esto igual reducís bastante esto, ¿no? El tema de la identificación de riesgos está mucho más acotado, la falta de identificación. Y tampoco la identificación la hacemos 100% nosotros. La identificación es conversable con el cliente, salen claro, lo que decías vos, te cuenta cosas que vos no viste, te las cuenta, las identificás. Y como dice Esteban, vos se las mostraste, le dijiste, mira, yo veo este problema y puede tener este impacto en tu negocio. Después la decisión es del cliente, lógicamente, uno no le va a imponer una cobertura. Sí, también nos lleva a pensar en el autoseguro bien realizado, porque a veces tendemos la tendencia a que todo es asegurable o todo se tiene que cubrir o esto no se puede cubrir. No, por eso las tres soluciones que propone la matriz son precisamente esas. Transferir, delegar o autoasegurarse, digamos. Sí. ¿Cuánto tienen previsto dentro del Alumni promover algún tipo de especialización diferente? O sea, ¿son de alguna manera impulsores de, queremos
nos está faltando, ahora nos entusiasmamos, queremos ir por la cuarta, digamos, queremos ir por más conocimiento. Sí, ya te digo, el Alumni tiene programado charlas de capacitación mensuales que son de alto contenido, que te dan un valor agregado. En marzo tuvimos la primera este año, ahora tenemos la segunda con el ingeniero Carlos Biondi, que nos va a estar dando una mano, todo lo que es energías renovables. Pues eso, son todos temas que nos abren puertas que después nosotros ante el mercado o ante el riesgo nos paramos de otra forma porque ya tenemos un conocimiento previo. Claro. A ver, como dice Esteban, no es que tampoco somos unos eruditos del seguro, pero escuchamos, capaz que no entendiste nada, pero preguntás en el grupo, che, no le entendí, y nos contamos entre nosotros, o che, me pasó esto, y siempre hay alguien que lo vio. Estamos hablando, tenemos gente, no quiero faltar respeto a nadie, ¿no? Pero hace 35, 40 años de profesión y chicos que hace 5 o 6 años están empezando. Sí, pero está bueno que esos jóvenes van a tener otra formación y van a ser competidores de, qué sé yo, jovatos como yo, que tal vez no se formaron, poner el caso. No tengas duda. Y yo voy a perder el negocio en manos de él porque él hizo lo que había que hacer, que era capacitarse para... Exactamente. Antes. Sí. Mencionaste a Biondi, que va a dar energías no renovables por una persona no renovable, porque el mercado me da la impresión que ya no forma tantísimos profesionales de esa valía, así que bien que lo vayan a tener presente. Pudimos ahí captarlo por medio de Cari Basualdo, que nos dio el contacto, claro. Así que le agradecemos ahora ya que estamos, y vamos a estar ahí con la charla con él, y después tenemos un montón más, no solo charlas técnicas tenemos, sino tenemos habilidades blandas, es de todo un poquitito. Sí, y bien lo que mencionabas de energías no renovables me hizo acordar una anécdota el otro día que yo mencioné de que estaba leyendo sobre aerogeneradores, que yo para hacer una nota y mostrarlo en el programa. Y me dice, pero los productores no aseguran aerogeneradores. Digo, mira, no sé si aseguran o no, pero lo que sé que si sale en una mesa, una charla y el tipo conoce algo de aerogeneradores, seguramente lo van a valorar profesionalmente. No tengas mejor. duda. Mira, nosotros charlamos para la presentación hablamos con él para la presentación de la charla 10 minutos, sí. Y salimos con Mario Falcón, que está en la coordinación conmigo del Alumni, salimos con ganas de salir a vender los paneles eléctricos. Sí. O si siempre la visión tuya en una mesa va a ser mucho más profesional, porque vos sabés, y el otro dice, che, mirá, sabe de esto, claro, sabe de aquello, sabe de otro. Sí. Bueno, pero no sé, esto sigue así, es una sábana. Los veo, la verdad yo estoy tan entretenida, me encanta tanto y me parece súper enriquecedor. Recordemos que para pertenecer al Alumni hay que hacer el programa ejecutivo de seguros, así que todos los productores que deseen se pueden acercar a APAS y consultar por el programa. Y desde ya, Facundo, Esteban, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y con vos es un gusto siempre. Bueno, gracias. No, a mí me gusta charlar de seguros y con colegas siempre, así que un gusto haber compartido esta mesa con ustedes. Gracias. Muchas gracias.